Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 29 de diciembre, ya es de noche y daremos la vuelta por los exteriores del estadio. Ya no nos da tiempo a acceder al interior, así que lo dejaremos para mañana, pero no os perdáis esta vuelta por los exteriores. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel Tejeso. Estamos viendo cómo brilla esta esquina de Concha Espina con el paseo de la Castellana. La grúa que normalmente trabaja en esa visera sur, en el parking sur, está totalmente tumbada. Mirad cómo se ha quedado el tema de las lamas, han llegado hasta donde tenían colocados los nexos, llevan más de la mitad de las lamas colocadas en esa parte superior de la torre B y a continuación tendrán que continuar colocando, como os digo, esos nexos. Tienen más lamas para poner, así que en los próximos días veremos esas actuaciones. También aprovechamos para ver las galerías interiores iluminadas y la torre B, como no, y ahí van con la plataforma elevadora. Las grúas grandes sí que están trabajando en el interior. Ya sabéis que de noche no me gusta asomarme, así que vamos a continuar con la vuelta. Estamos viendo cómo suben con esa plataforma elevadora para trabajar en la parte alta de la fachada principal. También los tabiques interiores y de momento no llueve. Nos asomaremos por aquí, vemos material para esa segunda capa de la cubierta y también cómo avanzan con el agujero, que la verdad es que como está todo tan oscuro no veo lo que hay ahí, es que es algo como negro, no sé si han protegido con una lona o qué han hecho. ¿Veis ahí que hay un montón de plástico negro? Como bolsas, no lo sé, la verdad es que lo desconozco porque no lo veo bien al ser ya de noche. Este es el cachito que falta por colocar las lamas superiores, faltan 4 sectores y ahora mismo es en esta zona en la que están trabajando con esa plataforma elevadora. Son las 7 de la tarde casi, por lo que los trabajadores comienzan a abandonar. Son las 7 menos 20 creo. Así que comienzan a irse los trabajadores. También vemos luz por esta zona y algo de movimiento. Las lamas de la otra mitad de la fachada y la grúa grande trabajando. Por este lado sí que nos podemos asomar y vemos un montón de material acopiado, lamas, palets de ladrillo y también observamos cómo se quedaron los tabiques después de que echasen ese mortero. Por otro lado vamos a ver las lamas colocadas, las luces encendidas en las zonas interiores y, como os comento, la grúa grande trabajando. Ya vimos ayer que habían desplazado las cerchas, así que intuyo que lo que estarán haciendo es poner esas uniones. Ahí está la puerta cero y las galerías interiores y ya se han bajado de la plataforma elevadora. Luces de Navidad encendidas y continuamos nuestra vuelta. Ayer, nada más terminar de grabar, me fui a Astorga y he vuelto ahora mismo, y esta mañana mi madre me ha hecho el favor de venir a grabarme la vuelta y tengo un vídeo de 40 minutos que lo ha grabado ella. Lo que pasa que como la gente está últimamente tan tiquismiquis, pues ya me iba a ver los comentarios cuando me ha enviado el vídeo, porque no es 100% la calidad del móvil que tengo yo. El móvil de mi madre es diferente y además al pasarse los vídeos por WhatsApp pues también pierden calidad, y para recibir comentarios absurdos y que me cabren pues he decidido no subirlo, pero bueno, que si queréis lo subo por la noche después de si queréis verlo, porque bueno, la verdad es que mi madre se lo ha currado y están chulos los planos.
pero como no se ve 100% bien porque se ve como un poco borroso, pues me quería ahorrar ciertos comentarios. Bueno, vamos a seguir viendo las obras. La séptima y la novena están aquí con los motores ya colocados, continúan los trabajos y teóricamente el día 2 de enero había unizado o está programado unizado. La cosa es que yo aquí no veo mucho movimiento porque se supone que la que más preparada está es la séptima y es la que deberían de subir, ¿no? Pero tendrían que desplazarla y para desplazarla, para poder subirla el día 2 tendrían que desplazarla mañana y no veo yo mucho movimiento, ni siquiera veo que esté terminada la séptima. Ahora veremos cómo va la octava, por si acaso es la primera en subir. Igualmente tendrían que terminar o volver a colocar la plataforma de trabajo, todas las piezas amarillas para poder desplazarla y que sea más cómodo el izado. Ahora veremos cómo está el fondo norte, pero a día de hoy no veo nada preparado, ningún izado para el próximo 2 de enero, que realmente es el lunes, ¿no?, de la semana que viene. Aquí han dejado un montón de cables. ¿Y qué pone aquí? A ver. ¿Esta no pone? Ahí vemos una mini grúa, la puerta cero, los contrapesos y otra grúa recogida, además de la séptima y la novena, con los dos motores colocados. Ayer cuando di la vuelta estaban estaban colocando el de la novena, ya está totalmente puesto, incluso como veis pues no lo sujeta ninguna grúa. Mirad la novena, que tiene 2 agujeros aquí. Es diferente a esta, no sé si lo podéis ver y lo podéis apreciar, pero vamos, que tiene ahí 2 agujeros. La grúa está apuntando hacia el interior, pero veis que no está trabajando ni nada. De hecho, creo que no está ahora mismo encendida. Y estamos viendo el caparazón de la Torre F de Campeones, que han quitado lamas. Estoy sorprendida. Han quitado lamas que incluso no tenían puesto ya ese plástico de protección. Estas lo tienen puesto y aquí también, pero justo las que han quitado, estoy hablando de las que están aquí arriba, no tienen puesto el plástico. Si os acordáis, cuando subí a casa de Paco en el primer directo que hice, que me dejó subir, mucha gente me decía que había lamas que estaban defectuosas. Yo en un principio pensé que era efecto visual, porque ya veis que desde aquí arriba no se veía nada. Lo que os comentaba, que tenía que pasar el camión. Yo en un principio os dije que parecía efecto visual porque desde aquí abajo, perdón, que antes he dicho arriba, aquí abajo no se ve absolutamente nada, pero justo han retirado esas lamas, las que parecían que estaban mal puestas, que muchos os disteis cuenta. Y luego, de hecho, desde otros directos desde la casa de Paco se veía que sí, que parecían diferentes, así que lo mismo es verdad y teníais razón vosotros de que estaban mal y por eso las han retirado, porque justo ya os digo que coinciden con esas. A ver si vuelvo a subir donde Paco y vemos qué ha podido ocurrir. Aquí estamos viendo la octava, ya os dije que tenían que colocar, si querían que hubiese unizado estas piezas amarillas, y de hecho ya las han puesto. Así que esta cercha, la octava, yo creo que será la primera en subirse, a no ser que desplacen la séptima, y si eso pasa tendría que ser la maniobra mañana. Aquí está la pieza amarilla con la que mueven todo. Mueven cuando traen los tramos, porque para desplazar una cercha tan grande utilizan el útil o balancín, pero parece que lo más lógico será que desplacen la octava y que sea la primera en subirse. Por cierto, la otra grúa está totalmente tumbada. No sé si se va a quedar ya así hasta el año que viene. También vemos otra lona, continuamos con esa zona, viendo esa zona en la que han retirado las lamas. Han sido
poquitas, la verdad tampoco es que haya sido una exageración las que han quitado. Intuyo que las volverán a poner porque tienen ahí un montón de lamas, así que si estaban mal o se han equivocado o lo que haya ocurrido, que lo desconozco, pues le han puesto solución y vamos a caminar ya por el fondo norte. Como os he comentado hace unos segundos, han vuelto a colocar esto amarillo, la pieza amarilla que retiraron para poder traer la octava y que entrasen los trailers. Ya la han vuelto a colocar, así que esta cercha se podría desplazar y podrían subirla. De momento yo creo que le falta bastante trabajo, le faltan por colocar los tubos que veíamos en las otras 6 cerchas que se subieron hace ya, o sea, este mes, pero a principios de mes. La grúa tumbada, aquí la tenéis, y el fondo norte, la parte superior iluminada por las lámparas del césped, y también aprovechamos esta posición para ver las lamas que han retirado. Continuamos viendo la octava, el útil, la cesta, la maquinaria, grúa recogida y, como no, el fondo norte al completo. Y la grúa nos dirigimos hacia la torre de 14ª, pero antes veremos cómo han recogido todos los escombros y la chatarra en los contenedores. Mini cilindro iluminado, torre D, y esta grúa, ya sabéis, recogida, y vamos a ver qué nos encontramos por Padre Damián. Esquina de la torre D 14ª, contrapesos siguen ahí acopiados, también vemos más material, algunas plataformas elevadoras, son las 7, el tour no tardará en cerrar, siempre dejan unos minutillos de cortesía, pero a mí ya habéis visto que no me daba tiempo a entrar. Bueno, vemos aquí la torre y estamos ya casi en el torreón norte. Y al fondo creo que tenemos enganchado el último trozo de la grúa torre, de la grúa número 4, que lo tienen ahí enganchado con las eslingas y sujeto a la grúa. Pues no han dado ningún minuto de cortesía. Vemos las barandillas en las 2 escaleras, la verdad es que han avanzado muchísimo en tan solo 24 horas y casi están ya todas colocadas, estarán en un 90%, tanto las de arriba como las de abajo. Desde aquí tan oscuro apenas se aprecia nada, así que vamos a continuar. Mañana a la luz del día seguramente veamos detalles que nos estamos dejando ahora mismo. Mirad las barandillas, qué chulas quedan, el andamio gigante y abajo el conducto, y nos dirigimos hacia el nuevo edificio, hacia esa barriguita que ya visteis en el vídeo de ayer que había cambiado de color. Parece que no han avanzado en la colocación de la chapa. El nuevo edificio, las zonas interiores protegidas con esa malla de protección azul, y aquí veis cómo tienen enganchado el trozo de grúa, aunque yo creo que hasta mañana no nos lo llevarán. De hecho, no hay nadie en la grúa ahora mismo metido. Mañana, día 30, volverán a recoger todo hasta el próximo día 2, que es lunes. Ya sabéis, el día 31 fin de año, el último día del año, y el día 1, ya que además que es domingo, pues es fiesta, es festivo. Por cierto, el día 1 no abre el tour. Ahí están cerrando la valla. Torreón Sur, vamos a ver cómo avanzan con las pasarelas de servicio y también con las barandillas. Aquí veis el cacho enganchado. Lo primero que vemos son las barandillas. Se ve un pelín mal, pero bueno, veis que ya prácticamente han colocado todas las de la parte superior y tendrían que ponerse en la parte inferior.
que de momento no han comenzado, ni siquiera han colocado las estructuras. En cuanto a las pasarelas de servicio, es un poco complicado porque no se diferencia muy bien ahora de noche. ¡Ay, mirad el gato! Acaba de salir de la obra. Bueno, seguimos. Lo que os digo, que no se diferencia muy bien de noche, pero tenemos 1, 2 y 3 y parece que aquí están colocando todo para hacer 2 más. No sé, porque ya sabéis que no veo muy bien de lejos si las han terminado o si no. En la parte superior sí que se ve claramente que solo tenemos 4, que luego las otras no las han completado. Así que vamos hacia la torre A de afición. Mañana no sé si recogerán también esta grúa como hicieron en Nochebuena, si recogerán estas 2 grúas. Ahora vamos a intentar ver cómo avanzan con la retirada de ese trocito de pared que les faltaba. Veis que tienen ahí protegida esa parte, la parte derecha. También han retirado la lona de las puertas y lo que nos falta por ver es cómo va la parte inferior de la torre. Lo que ya vemos es que no han retirado los plásticos que faltan en esa esquinita. Lo mismo hasta que no terminen de quitar la pared, no lo hacen. Aquí estáis viendo esta preciosidad, que la verdad es una preciosidad de torre. En la parte central del lateral este ya veis que está oscuro, pero los torreones sí que están bien iluminados. Vamos a caminar hacia el fondo sur, que es la última parte del recorrido. Ya sabéis que hoy no accederemos al interior porque no nos ha dado tiempo. Han empezado ya a colocar las barandillas. Veis ahí ese tramo que han puesto nuevo. Han puesto muy poquitas, pero ya han comenzado. Lo que os digo, lo mismo hasta que no terminen ese trabajo, esa actuación, no retiran los últimos plásticos de protección. Mañana veremos cómo avanza toda la zona del túnel logístico y esta parte de aquí. De momento está ahí la excavadora y un camión. El fondo sur, la grúa ya veis recogida y también tenemos las luces de Navidad encendidas. La tienda del Real Madrid y el fondo sur al completo. Mañana os recuerdo que accederé al interior. Hasta aquí el vídeo de hoy, la vuelta nocturna. Ya sabéis que bueno, que por la noche también mola verlo de vez en cuando. Sí que es cierto que algunos detalles no se aprecian por la oscuridad. También quedo pendiente de que me digáis si queréis ver que os suba el vídeo que ha grabado mi madre o no. Os leo en los comentarios. No olvidéis de que si os ha gustado este vídeo podéis darle al me gusta, que es gratis, y que si todavía no lo habéis hecho os invito a que os suscribáis para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Mañana más y mejor. ¡Chao!